lo que encontramos hoy es una enorme pasividad de la mayoría de los mexicanos a quienes no les importa la democracia. La democracia es un concepto, digamos, demasiado etéreo para millones de mexicanos, a los que les importa mucho más la pensión que reciben en dinero constante y sonante, la pensión para los viejos, para los jóvenes, para los discapacitados. Y entonces esto de lo que nos habla es de la pobre cultura cívica que prevalece en la mayoría de los mexicanos, que hemos avanzado muy poco. En los tiempos de don Porfirio, el tema, y así lo decía el gran ideólogo, don Justo Sierra, el tema fundamental era la paz, alcanzar la paz. La democracia podía esperar. Cuando viene la revolución, los nuevos ideólogos de la revolución dicen lo que importa es la justicia social, la democracia puede esperar. Y hoy da la impresión de que la nueva clase gobernante vuelve a decirnos lo que importa es alimentar a los pobres, la democracia puede esperar. Es como tú lo estás viendo en este momento, es la realidad de lo que está aconteciendo. Desaparecen estos órganos autónomos, pierde la sociedad espacios que se habían ganado con mucho esfuerzo y luchando contra un régimen que duró 70 años. Sí, Pepe. Y ahora estamos entrando en otra etapa regresiva. Regresiva. Sin duda, por profundamente mucho. Regresiva. Y con riesgos de que el país acabe gobernado por un partido o un movimiento autocrático. Sí, yo creo que este movimiento obradorista ha pretendido justificar la desaparición de los organismos en función, número uno, de un combate a la corrupción y número dos, de un ahorro, de austeridad. Bueno, yo diría, ¿cómo habla de austeridad un gobierno que se ha caracterizado por dilapidar los recursos que tiene? Pensemos solamente en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que significó tirar a la basura prácticamente 300,000 millones de pesos. ¿Cómo este gobierno puede hablarnos de que de esta manera va a combatir la corrupción, cuando hoy mismo en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyada en cifras de la Auditoría Superior de la Federación, nos dice cómo la auditoría encontró, y no hoy, sino hace algunos años, excesos de los directivos del IFAI, por ejemplo, en gastos de representación, en paseos o en alguna fiesta extraordinaria? Y yo digo, sí, eso hay que combatirlo y hay que censurarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con la información que tenemos de gente recibiendo en sobres amarillos dinero ilegal? De gente con un patrimonio extraordinario que no pueden justificar. ¿Cómo este gobierno, que canceló el aeropuerto, que canceló más de 100 fideicomisos con el argumento de la corrupción, no ha demostrado uno solo? ¿Dónde está una sola persona que haya sido sometida a proceso por esa supuesta corrupción? Entonces, creo que los argumentos de austeridad y de corrupción no se valen, y lo que sí se explica y cuál es la racionalidad de desaparecer todos estos organismos es, en primer lugar, la venganza. Es decir, detrás de la desnaturalización del Poder Judicial o de la desnaturalización del INE o de la desaparición de estos órganos está la venganza. El presidente no puede aceptar estos organismos que le enmendaban la plana. Así que la venganza es uno de los argumentos importantes de la racionalidad. Lo otro es obtener todavía más recursos para poder fondear sus programas sociales. Y aquí hay un problema bastante serio, porque en un origen el presidente nos dijo, López Obrador, cuando arrancó su gobierno, que bastaba el combate a la corrupción para financiar sus programas sociales y sus proyectos prioritarios. Eso no ocurrió y no fue cierto. Entonces desapareció instituciones, desapareció el Consejo de Promoción Turística, ProMéxico, el Instituto para los Emprendedores, y ese dinero tampoco le alcanzó. Luego le encargó al SAT que apretara a los grandes evasores, pero ese dinero tampoco le alcanzó. Desapareció los fideicomisos y no le alcanzó. Entonces cada vez es más agobiante la necesidad de obtener recursos para poder mantener a sus clientelas políticas. Pero el otro argumento para desaparecerlos es el no tener contrapesos.